Puede que tu urólogo, tras una analítica con un cociente de PSA alterado, te haya recomendado realizar una biopsia de próstata. Y es muy probable que te haya explicado todo el procedimiento de cómo se hace la biopsia prostática, sus riesgos y otras alternativas. Pero muy probablemente, al salir de la consulta, solo te hayas quedado con parte de esa información y te asalten las dudas. Y en ese momento no tienes a nadie a quien preguntar. Es por eso que en este vídeo y a través de un consentimiento informado, te voy a explicar cómo se realiza la biopsia de próstata, cuáles son las alternativas y qué riesgos pueden surgir de este procedimiento, así como las complicaciones de la biopsia de próstata. Pero es muy importante que te diga que antes que nada debes hablarlo con tu urólogo, preferiblemente en el momento en que te explique la técnica y el consentimiento informado. Pero te he de decir que siempre tienes un tiempo desde que te da el consentimiento informado hasta que lo entregas firmado. En ese periodo puedes plantearle todas las dudas que te surjan antes de realizar la técnica de la biopsia. Así que si estás listo, empezamos. Pues veamos, este es un consentimiento informado tipo que se entrega a los pacientes antes de realizar la prueba. Es de acceso público y si os interesa, os dejaré abajo en la descripción un enlace para que podáis acceder a este consentimiento. Así que vamos a leerlo. Como podéis ver, en el consentimiento informado, la primera parte se reserva los datos del paciente. En este caso, pues dejan un espacio para la etiqueta una vez ingresas en el hospital o tienes acceso a este centro. Este en concreto es de un centro privado. La primera parte nos habla de en qué consiste y para qué sirve la biopsia prostática. Como veis, lo que dice es que consiste en tomar una muestra de tejido de la próstata, que es lo que quiere decir una biopsia, que es la toma de muestra de un tejido. Se pretende poder diferenciar entre enfermedades benignas y aquellas que no lo son. Es decir, determinar si existe o no un cáncer de próstata, analizando las muestras de tejido extraídas. Esto lo que se hará es, una vez te tomen las muestras, el anatomopatólogo, es decir, el de anatomía patológica, bajo el microscopio va a explorarlas para ver si en esas muestras existe cáncer de próstata. La siguiente parte del consentimiento informado es cómo se realiza esta prueba, es decir, cómo se hace la biopsia de próstata. Lo que dice el consentimiento es que para su realización es necesaria la introducción de una sonda de ecografía a través del ano, como si de un tacto rectal se tratase. Es un ecógrafo finito, poco más grande que un dedo, que permite visualizar la próstata y las vesículas seminales, y seguidamente realizar una serie de punciones que se toman varias muestras para ser analizadas. En algunos casos puede utilizarse un anestésico local, para que así no duela. Muy probablemente antes de realizar la prueba pueden darte algo de premedicación, sobre todo si estás nervioso, con algún ansiolítico como por ejemplo el diazepam. Y a lo mejor te dan algún analgésico para prevenir el dolor después, aparte del anestésico local que te acabo de comentar. Pues bien, una vez lleguemos al quirófano, estaremos con nuestra bata y nos pondrán en posición lateral de seguridad, es decir, de ladito y con las rodillas flexionadas hacia el pecho. Entonces será cuando nos introduzcan el ecógrafo. Vamos a ver a través de este vídeo que os pongo todo el procedimiento. Como podéis ver, se introduce el ecógrafo a través del ano. Llegamos al recto y contactamos con la glándula prostática, que la va a localizar el ecógrafo. Se introduce la aguja, el trocar, que será la aguja de biopsia para obtener la muestra. Salimos y obtenemos uno de los cilindros. Este procedimiento lo vamos a repetir en varias ocasiones, según los resultados que obtenga de la ecografía. Si aprecia que en alguna zona hay alguna área más sospechosa de cáncer, pues obtendrá más cilindros. En total se les suele obtener entre 8 y 10 cilindros, que después serán enviados a anatomía patológica para analizar. Estos cilindros también pueden ser tomados de las vesículas seminales, ya que están muy cerca de la glándula prostática y en un caso de un cáncer prostático pueden haberse visto afectadas. Pero sigamos con el consentimiento. ¿Y sabes qué es lo mejor de este consentimiento? Que lo compartas con tus amigos. Así les vas a ayudar a resolver muchas de las dudas que les queden tras salir de la consulta del urólogo. Gracias. Y ahora hablaremos de qué efectos puede producirle. La realización de esta técnica puede resultar algo molesta. Eso era obvio. Especialmente en el momento de introducir la sonda ecográfica y realizar las punciones, ya que pueden ser dolorosas. En general, las molestias ceden en poco tiempo y probablemente necesitará de tomar antibióticos para prevenir las infecciones y algún analgésico si las molestias fueran mayores. Normalmente, tu urólogo te va a prescribir un tratamiento antibiótico, muy probablemente con una quinolona, como por ejemplo el ciprofloxacino,
ya que tiene una buena penetrancia en la glándula prostática. Y también algún analgésico, como por ejemplo el paracetamol, el nolotil o algún antiinflamatorio del perfil ibuprofeno o enantium. Pero veamos la parte importante. ¿En qué le beneficiará? Pues ayudará a realizar el diagnóstico diferencial entre enfermedades benignas y aquellas que no lo son. Es decir, nos dará el diagnóstico de si efectivamente tenemos un cáncer de próstata. ¿Qué otras alternativas existen? Pues no existe ninguna alternativa más eficaz, ya que los análisis de sangre, el PSA, y las exploraciones radiológicas y ecográficas aportarán datos orientativos sobre su problema, que solo pueden ser confirmados o descartados mediante una biopsia. Esto lo que quiere decir es que existen otras técnicas radiológicas, como por ejemplo sería una resonancia magnética prostática o una ecografía transrectal prostática, que nos pueden orientar hacia una imagen de cáncer de próstata. Pero si no tenemos una biopsia y el análisis de esta biopsia por el patólogo, no tenemos el diagnóstico ni la certeza de que se trate de un cáncer de próstata. De hecho, de estos 10 o 12 cilindros que te va a extraer el urólogo, van a ser analizados por el patólogo y sacará un índice, que es el índice de Gleason, que nos habla de la agresividad de este cáncer de próstata. Pero eso, si queréis, lo tratamos en otro vídeo. La siguiente parte del consentimiento informado hace referencia a los riesgos que tiene este procedimiento. Y como bien dice, cualquier actuación médica tiene riesgos. La mayor parte de las veces los riesgos no se materializan, es decir, no aparece ningún riesgo. Y la intervención no produce daños o efectos secundarios indeseables. Pero a veces no es así. Por eso es importante que usted conozca los distintos riesgos que pueden surgir. Los más frecuentes son complicaciones locales, como por ejemplo un hematoma o dolor en la zona de intervención. Lo que veríamos sería un morado o hematoma en la zona alrededor del ano, o dolor en la zona de intervención, es decir, en la próstata, que eso lo notaremos como un dolor en el bajo vientre. Otro efecto secundario frecuente es la aparición de sangre en la orina, es decir, la llamada hematuria. Esto es lógico de pensar, ya que estamos produciendo un daño, una herida por la biopsia en la glándula prostática y la próstata es atravesada por la uretra. Por tanto, puede sangrar esta herida a través de la orina. También podremos ver sangre en el semen. Recordemos que las vesículas seminales también serán objetivo de esta biopsia, por tanto también puede verse sangre al expulsar el contenido de las vesículas, que es el esperma, por el orificio de la uretra o por el ano. Recordemos que el ecógrafo lo introduciremos vía anal, pero que suelen resolverse espontáneamente. Esto quiere decir que estos sangrados con el paso de los días desaparecen. En caso de que no lo hicieran, sí que debería de acudir a urgencias. Otro riesgo muy frecuente son las infecciones de orina, que suelen ser leves y que en general, después de practicarte esta prueba, el urólogo te va a dar un antibiótico, muy probablemente una quinolona, en concreto el ciprofloxacino, porque tiene una buena penetrancia en la glándula prostática y evitará que tengas esta infección de orina. Pero os tengo que decir que existen una serie de riesgos más graves, pero la buena noticia es que son los menos frecuentes. El primero de ellos son las reacciones vagales, es decir, este mareo con sudoración fría, incluso llegando a la pérdida de conocimiento que puede aparecer cuando se realiza esta técnica. También reacciones a la anestesia local, que dependiendo de su intensidad pueden llegar a ser graves. Esto es debido a una reacción directa al anestésico local. También la sepsis e infección generalizada, que puede resultar grave, incluyendo riesgo para su vida. Tengamos en cuenta que cuando realizamos la biopsia prostática, este ecógrafo entra por el recto y la aguja va a atravesar la pared del recto para llegar a la próstata. Por tanto, puede inocular parte de las bacterias que hay en el recto para que entren en la glándula prostática. Esto puede producir una infección de orina, como os he dicho antes, o una prostatitis. Y si esto se agrava, estas bacterias pueden llegar a la sangre, causando una infección de la sangre o septicemia y después extendiéndose y causando una infección generalizada, que como comprenderás puede ser muy grave. También puede aparecer la hemorragia tanto durante el procedimiento como posteriormente, cuyas consecuencias y gravedad pueden ser muy diversas. Dependerá de la intensidad, oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad de riesgo para tu vida.
y se puede precisar de utilizar de sangre o hemoderivados. Esto quiere decir que el sangrado de las heridas que se producen en la próstata pueden llegar a ser graves. Es muy poco frecuente, pero esta frecuencia aumenta si tomas algún tratamiento anticoagulante o tienes alguna alteración de la coagulación. Por esto es súper importante que se lo digas a tu urólogo antes de realizar la biopsia, así como reacciones alérgicas o efectos indeseables a la medicación, que pueden ser de intensidad variable y que estarán asociados a los medicamentos administrados. Esto puede ser a la premedicación para la ansiedad, a la medicación para el dolor o incluso a los propios antibióticos. Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico, pero puede llegar a requerir de una nueva intervención, generalmente de urgencia, con un riesgo para su vida. Esto es ponernos en la peor situación y probablemente pueda ser por un sangrado que no podemos controlar, que es, como os he dicho, súper raro, pero puede estar relacionado con algún problema que ya tenga la persona de base, como sería el siguiente punto, en el que habla de los problemas derivados de su salud, o sea, los riesgos derivados de sus problemas de salud. Esto quiere decir que si tú tienes una salud más frágil, pues claro, cualquier intervención tiene un riesgo mayor que en un hombre sano. Vale, el siguiente punto habla de las situaciones especiales que debemos tener en cuenta. Pueden existir circunstancias que aumenten la frecuencia y gravedad de los riesgos y complicaciones. Estas circunstancias deben ser comunicadas a su médico para que sean valoradas. Es importante conocer sus posibles alergias a medicamentos, porque, claro, si tienes alergia a un medicamento, no te lo podremos administrar. Podrías incluso morir por una anafilaxia. Si tiene alteraciones en la coagulación de la sangre, por lo que os decía, que las hemorragias pueden agravarse, y las enfermedades que padezca. Comunique también los medicamentos que está tomando. Esto sobre todo es debido a porque alguno de los medicamentos que tomes tenga alguna interacción con los fármacos que te vayan a administrar. Seguimos con la parte final del consentimiento, en la cual dice que de acuerdo con la información que antecede, así como lo que me ha sido presentada de forma oral y a la contestación de las preguntas, por eso es tan importante que si mientras te explica tu urólogo todo el procedimiento te surge alguna duda, se la preguntes, ya que así no te quedarás con esa incertidumbre y se quitarán muchos de tus miedos. Confirmo que me ha sido explicado en palabras comprensibles que la naturaleza del procedimiento, su descripción, los objetivos perseguidos, las alternativas, así como las molestias y dolores que puedo sentir en las consecuencias o secuelas y complicaciones que puedan surgir. Confirmo asimismo que estoy satisfecho con la información recibida, que he podido formular todas las preguntas y que han sido respondidas todas mis dudas. Reconozco que en el curso del procedimiento pueden surgir situaciones imprevistas que hagan necesario un cambio de lo planteado y acordado. Esto es, si aparece alguna complicación grave. Y si en ese supuesto no pudiera obtenerse mi consentimiento o el de mis familiares o representantes, doy mi expresa autorización para el tratamiento de tales situaciones de forma que el equipo médico crea conveniente o necesario. Esto es decir, que si no hay tiempo para tomar una decisión o para consultarla, o si tú estuvieras inconsciente, el equipo médico tomará la decisión por ti, la que mejor crea para tu salud, incluyendo la realización de intervenciones quirúrgicas, biopsias y pruebas de diagnóstico, como os digo. Transfusiones de sangre y hemoderivados, por ejemplo, los hemoderivados son las plaquetas, por ejemplo, o un concentrado de plasma, y la administración de sueros y fármacos. Autorizo igualmente a que se solicite la necesaria ayuda de otros especialistas, en caso de que hubiera alguna complicación diferente y necesitas la ayuda, por ejemplo, de un anestesista, otro cirujano, un cirujano digestivo. Confirmo que conozco que el consentimiento que presto puede ser revocado y retirado por mí libremente. De hecho, ahora veréis que hay una parte expresa para esto. Reconozco asimismo que la medicina y la cirugía no son unas ciencias exactas, que nadie puede garantizar los resultados del procedimiento y que en modo alguno me ha sido dada tal garantía. Confirmo que no he omitido ni alterado los datos de mi historia y demás. Aquí al final está el consentimiento, en el cual firmará el paciente o el representante legal en caso de que no pudiera dar su consentimiento de forma verbal porque estuviera quizá citado, por ejemplo, y el médico que ha explicado el procedimiento. Como os decía, aquí al final también hay una parte de revocación. Siempre puedes repensarte el realizarte esta prueba y negarte a hacerlo, ese es tu derecho. Pero bueno, en resumen, espero que con este vídeo te hayan quedado un poco más claras todas las dudas sobre en qué consiste la biopsia de próstata, las complicaciones que pueden surgir y cómo podemos solucionarlas. Pero sé de recalcar que estos riesgos
son muy poco frecuentes y si aparecen son de escasa entidad, ceden con el tiempo y no suele ir más allá de la complicación. Pero sí que es muy importante la realización de esta biopsia, ya que, como os he dicho, es la única prueba que nos da el diagnóstico de si tenemos o no un cáncer de próstata, así como puede ayudar a plantear la intervención que el urólogo tenga que realizar después, es decir, una prostatectomía radical o alguna otra técnica. Espero que te haya gustado y gracias por quedarte hasta el final. Si estás interesado en saber sobre más problemas de tu próstata, aquí te dejo un par de vídeos que seguro te van a encantar. ¡Nos vemos!